Bueno chicos, pues muy buenos días a todos y bienvenidos adelante a una sesión más de La Voz del Mes que os tiene enganchados, que me paráis por los pasillos, que paráis a Carlos por la calle, ansiosos de escuchar la vida y obra, nunca mejor dicho, de poetas, que es principalmente en lo que nos centramos o intentamos centrarnos en este ciclo literario que desde hace ya varios cursos venimos desarrollando en el CEP Antonio Gala. Siempre en esta pequeña introducción nos gusta hablar sobre el nacimiento de este ciclo de conferencias, porque Carlos lo pensó, lo diseñó como una idea de, bueno, me apetece muchísimo, creo que podría ser interesante, con que vengan 4 o 5 personas yo ya me doy porque ¿quién va a venir a escuchar hablar de mujeres poetas, muchas de ellas muy desconocidas para la mayoría de nosotros? Y es verdad que llevamos ya, este es el tercer curso y tenemos siempre un público muy fiel, así que estamos encantados. En el caso de hoy, si habéis visto a través del grupo de WhatsApp o aquí en el centro físicamente los carteles, decía Carlos, yo creo que me he superado ya con este diseño, no puede ser más críptico. Más zen. Pero es verdad que, bueno, pues es un diseño que te lleva mucho a focalizar en el tipo de poesía que vamos a ver. A mí unos días antes Carlos siempre me manda las poesías para que yo las lea, las vaya preparando en casa y tal, y esta vez es que cuando leí la primera yo directamente le mandé un audio, ¿verdad? Y le dije, Carlos, o sea, esto con la cita para el psicólogo después de leer el poema me lo tienes que mandar, porque es verdad que son poemas, como yo digo, de los que dejan huella. Son poemas que hieren un poco, pero estos que hieren son también los que te enriquecen y los que te dan, en inglés se llama food for thought, que significa comida para pensar, es decir, te dan algo sobre lo que meditar, que también creo que es una de las funciones principales de la poesía. Y no me extiendo más, le doy la palabra a Carlos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, buenos días, gracias por seguir viniendo, ya os digo, porque me lo comentaba ahora Adela, decir, ¿cuánta gente y tal? Y le digo ya creo que yo os lo he dicho alguna vez, que vamos, que si esto me lo dice en el primer año, que esto iba a estar así, el ataque de risa que me da, ni os cuento, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto de venir por las mañanas a escuchar hablar sobre poesía y encima no sobre poesía, digamos, de eso que he puesto en el cartel, el centro, ¿no? Es decir, digamos, del mundo cultural, es decir, esos grandes nombres y tal, sino, digamos, cosas un poquito más marginales, ¿de acuerdo? Y hoy concretamente vamos con un grupo que son estas mujeres poetas, digamos, de la posguerra. Primero, una definición. ¿A qué considero yo posguerra? ¿De acuerdo? Culturalmente, posguerra se considera más o menos hasta 1951, aproximadamente, pero yo lo extiendo prácticamente hasta 1977. Es decir, lo que pasa es que utilizar mujeres poetas bajo el franquismo, digamos que ya como que tira un poco para atrás la expresión incluso a la hora de utilizarla. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a ir con un grupo de mujeres que realmente parece mentira que consiguiéramos sacar 4 o 5 nombres, porque estas sí que son absolutamente marginales, ¿de acuerdo? Es decir, de hecho, cuando nosotros vemos las antologías de la poesía, por ejemplo, de posguerra y demás, vemos un montón de nombres, todos señores. Gabriel Celaya, Blas de Otero, Ángel González, Claudio Rodríguez, etcétera. Y de vez en cuando se cuela alguna mujer por ahí, es decir, pero es muy raro, muy raro. Es decir, en las antologías es rarísimo. Yo, de hecho, cuando me di cuenta, fue, digamos, en lo que fue un poco el germen de esta actividad, que fue durante el confinamiento, que me dediqué a mandar una serie de poemas a los compañeros cada día, que cuando llevaba no sé cuántos enviados, igual llevaba 50 enviados, resulta que no había mandado ni uno solo de una mujer. Claro, ¿por qué? Porque yo estaba trabajando con antologías. ¿Y qué pasaba? Porque en las antologías no aparecían esas mujeres. Y entonces, claro, ¿cuál es el problema este? Que ahora lo vamos a ver, que es el problema de la visibilización. Es decir, ¿cuál es el problema de la poesía? La poesía tiene muy poco público. Es decir, tiene muy poco público y en determinadas épocas, por ejemplo, épocas como la posguerra, menos todavía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la poesía acaba convirtiéndose en algo más que otra cosa local. Es decir, tenemos los poetas de Ciudad Real, los poetas de Peralvillo, los poetas de Malagón. ¿De acuerdo?
Y para que esos poetas de Peralvillo, Malagón, Ciudad Real, puedan ser conocidos, que es necesario que aparezcan en antologías. Si no aparecen en antologías, es como si no existieran, por buenos que sean, ¿de acuerdo? Y digamos que este es uno de los problemas que van a tener las mujeres concretamente en la posguerra. Luego me extenderé un poco más sobre ello. El otro problema, ¿cuál es? Pues la propia consideración de la mujer durante el franquismo. ¿De acuerdo? Habitualmente cuando se habla de, digamos, de las pocas poetisas, de hecho, yo escasamente voy a hablar de unas 4 o 5, no creéis que hay muchas más, porque tampoco hay demasiadas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de las mujeres poetas en el franquismo, hay que, digamos, meterlo dentro de esa situación, insisto, de la mujer en la posguerra, y concretamente, digamos, de esa ideología de la infame Pilar Primo de Rivera, ¿de acuerdo? Que modeló un poco el carácter de las mujeres durante décadas, es decir, y que además nos acostumbró a los hombres a tener un cierto tipo de mujer. ¿De acuerdo? La mujer donde tenía que estar, según este concepto, en su casa, cuidando de su familia, haciéndole la comida a su maridito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y cosiendo y bordando mucho, que era lo que se hacía, sobre todo en la sección femenina. Es decir, ¿qué sucedía? Pues que cuando una mujer entraba dentro del mundo cultural, primero se encontraba con la competencia de los hombres, pero luego encima era como si estuviera faltando a su feminidad. Es decir, ya no era una mujer como Dios manda. Es decir, entonces, ¿qué pasaba? Que a todas estas mujeres se las asociaba con marimachos, se las asociaba con rojas, ¿de acuerdo? Con lo cual, muchas se lo pensaban antes de dar, digamos, a la imprenta, de enviar un poema a una revista, porque decías, a ver qué van a pensar de mí. ¿De acuerdo? En épocas, además, donde la significación política no es que estuviera muy bien vista. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Pues que entre estas mujeres hay muchas que vienen de antes de la guerra. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una Ángela Figuera Imerich, una de las poetisas más desconocidas de este país, a pesar de que ahora se la está recuperando un poco con esto de la sin sombrero, es decir, estas, digamos, poetisas de la generación del 27, a las que, por cierto, Ángela Figuera nunca perteneció. ¿De acuerdo? El primer libro de Ángela Figuera Imerich es de 1948. Lo que sucede es que, como ella nace en 1902, 1906, no recuerdo, sí, generacionalmente pertenecería a ese grupo, ¿de acuerdo? Pero, o lo mismo Carmen Conde, ¿de acuerdo? Carmen Conde sí se la asocia un poquito más a la generación del 27 porque sí publica algo en ese periodo, pero digamos el grueso de su producción va a ser todo en la posguerra. El caso de Carmen Conde es un caso bastante curioso porque cuando oímos los nombres que tenemos aquí, decimos María Elvira Lacazi, y luego viene esta, ¿cómo se llama? Carmen Zardoya. Concha Zardoya, perdón. Concha Zardoya, decimos, la de los, no, la mujer de los ascensores. ¿De acuerdo? Pues los ascensores, Otis Zardoya, pues digamos que pensamos eso, que es la mujer del señor Otis. ¿De acuerdo? Es decir, luego entramos María Beneito, ni idea. Entramos Figuera Imerich, gente un poco a lo mejor más aficionada a la poesía, sí puede sonarle. Y ya eso, Carmen Conde nos suena. ¿Pero de qué nos suena Carmen Conde? De que fue la primera mujer académica. ¿De acuerdo? En 1976, 78, no recuerdo ahora mismo, es la primera mujer que entra en la academia. Solo tardaron 200 y pico años en meter a una mujer, ¿de acuerdo? Es decir, tampoco la academia fue tan lenta. ¿De acuerdo? Es decir, el caso de Carmen Conde, por ejemplo, es eso, es una mujer de la que nos suena como académica y luego viene lo de algo haría para que la nombraran académica. Pero si os pregunto el título de alguna obra de Carmen Conde, nos quedamos todos de, pues algo tendrá. ¿De acuerdo? Es una mujer que como crítica literaria es muy buena, como poetisa es excelente, fue novelista, ¿de acuerdo? Y luego, como novelista, a alguien le puede sonar, ¿de acuerdo? Es decir, pero luego es la primera antóloga de mujeres, es decir, aquí en España. Ella escribe un poema que es Antología de la Poesía Femenina Española, ¿de acuerdo? Es decir, lo publica además en el 71, si no recuerdo, una fecha, en principio, bastante temprana. ¿De acuerdo? Una antología, por cierto, a la que no he podido tener acceso, pero bueno. Que yo digo que el problema que tenemos con estas poetisas es eso, que tenemos muy pocas
porque normalmente no aparece. Por ejemplo, hay incluso una antología consultada, no recuerdo, creo que es de Leopoldo de Luis, no me hagan mucho caso, que se publica hacia 1970, en la cual se les pregunta a los poetas quién debería estar en esa antología, de ahí lo de consultada, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hay 8 mujeres que votan, el resto son todo hombres, unos 30 hombres creo que son, votan, al final no hay ni una mujer en la antología consultada. Es decir, que ni siquiera las mujeres se votaron a sí mismas. ¿De acuerdo? Y esto es uno de los grandes problemas, ¿de acuerdo? Que es el problema de las antologías. Las antologías, digamos, son estas selecciones de los mejores poemas sea de un autor, sea de un grupo o sea de un periodo. ¿De acuerdo? Lo de las antologías, no recuerdo quién me lo decía, pero me gustó mucho la frase, tienen siempre un criterio para la selección, que es el que le dé la gana al antólogo. ¿De acuerdo? Es decir, yo cojo los mejores poemas de Juan Ramón Jiménez y cojo los que a mí me gustan. El resto los dejo por ahí, que a lo mejor son mucho mejores, pero como a mí no me gustan, pues fuera. ¿De acuerdo? Cuando estas antologías son de grupos, pues normalmente se tiende a los que tienen un mayor predicamento comercial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Pues que va quedando esta gente fuera. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros vemos una antología de poesía femenina, así escrito, ahora hablaremos un poco también de esto de cómo llamamos a esta poesía. Poesía femenina, poesía escrita por mujeres, ¿de acuerdo? Es complicado incluso la denominación, digamos, de esto de lo que estamos hablando. Cuando decimos poesía, por ejemplo, en una antología de la generación del 27, es decir, que solamente aparecen hombres, porque solamente aparecen hombres, no se nos ocurriría poner antología de la poesía masculina de la generación del 27. Cuando solo aparecen hombres, a nadie se le ocurriría ponerlo de masculina. Sin embargo, entonces, ¿por qué ponemos femenina? ¿De acuerdo? Porque aquí hay un problema. Claro, si yo pongo masculina, estoy asociando esa poesía a determinadas ideas que nosotros connotamos en esa palabra. Es decir, pues se supone una poesía con fuerza, una poesía dura, etcétera, etcétera. Si ponemos poesía femenina, ya hemos liado. Entonces, ¿de qué nos van a hablar? De florecitas, de pajaritos, de la maternidad. Sí, ¿de acuerdo? ¿Veis? Entonces, incluso la palabra femenina, dentro de una antología, resulta muy peligrosa. ¿De acuerdo? Aparte de que hay otro peligro, que esto, por ejemplo, lo he visto últimamente y tiene mucha razón. Es decir, que además son sobre todo mujeres poetas las que se quejan. Que si se pone lo de femenina o antología de mujeres poetas, es como si la poesía femenina la estuviéramos convirtiendo en un gueto. ¿No? Como si la estuviéramos convirtiendo en un gueto. Es decir, de repente decir poesía femenina excluye a los hombres. Es decir, y es como si a las mujeres las tuviéramos que poner en un sitio aparte, bueno, pues para que estén ahí cuidaditas y claro, no les hagan sombra esos grandes bates del Parnaso que son los varones. Sí, como un poco por cuota, porque si no por ellas no llegan, ¿eh? Aparte, y luego muchas veces que hay que meterlas por cuota, ese es otro tema. Ese es otro tema que es mucho más peligroso. Ya digo, ¿cuál es el problema? Que cuando hacemos una antología y solo aparecen hombres, no nos extraña. Decimos, bueno, algo tendrán para estar aquí, tendrán que ser muy buenos, ¿de acuerdo? Cuando aparece una mujer decimos, será porque es buena. Pero claro, si hacemos una antología de la poesía femenina, ¿qué sucede? ¿Por qué están? Por ser mujeres, no porque sean buenas. Fijaos en ese detalle, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos condiciona el propio título de una antología? ¿De acuerdo? ¿Qué les pasa a estas mujeres? Pues eso, que no aparecen en las antologías. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no pertenecían a los grupos poéticos de ese centro cultural, como pueda ser, por ejemplo, la generación de los 50, la poesía arraigada, esa poesía que se produce en los años 40, básicamente a partir de poetas falangistas. ¿De acuerdo? Es decir, gente como Leopoldo Panero, Dionisio Ridruejo, ¿de acuerdo? Que curiosamente fue el grupo que salvó un poco del desastre la poesía española, ¿eh? Es decir, cuidado que el hecho de ser falangistas no quiere decir nada. Fueron unos poetas, algunos de ellos extraordinarios. El caso de Dionisio Ridruejo me parece un poeta magnífico, ya os digo. Pero que, ya os digo, en esos grupos no aparecían mujeres. Y cuando aparecían mujeres, como por ejemplo en el caso del postismo, ¿de acuerdo? Aparecían en
digamos, grupos que estaban al margen de ese centro, ¿de acuerdo? El postismo es un movimiento muy raro, en el que aparece un nombre que ya mencionamos aquí, que hoy no voy a mencionar porque ya hablamos de ella, que es Gloria Fuertes. ¿De acuerdo? Fijaos, Gloria Fuertes es un modelo de lo que le sucede a esta gente. ¿De acuerdo? No militan grupos, entonces no aparecen antologías. Cuando militan grupos como el postismo, es un grupo marginal y tampoco aparecen antologías. ¿Qué pasa? Que ella tiene que dedicarse a la literatura infantil. Pero ojo, que esto le pasa a la Cazzi, esto le pasa a Concha Zardoya, esto le pasa a Carmen Conde. ¿De acuerdo? Es como si, vale, esta mujer escribe literatura infantil. Esto es perfectamente tolerable. ¿Por qué? Porque está dentro de esas, digamos, atribuciones femeninas. Tú lo has dicho, el cuidado. ¿De acuerdo? Porque es para los niños. Es para los niños. Para los niños. ¿De acuerdo? Es para los niños. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se pertenece a ese grupo de la literatura infantil, es como si de repente hubieras disminuido 10 centímetros tu estatura. ¿Por qué? Porque supone que es una literatura fácil, una literatura sencilla, una literatura tontorrona, no comprometida. ¿De acuerdo? No, en el caso, por ejemplo, de Gloria Fuertes, recordemos esos versos maravillosos de ¿por qué bebe tanto tinto para olvidar tanto tonto? ¿De acuerdo? Es maravilloso. Gloria Fuertes hay que darla de comer aparte completamente, yo digo, porque además Gloria Fuertes, recordáis que la veíamos en la charla que dimos el curso pasado, un poco como el puente entre esta generación de escritoras que vamos a ver hoy, es decir, y las que vimos el año pasado, las de los años 80, ese grupo excelente, digamos, con gente como Ana Rossetti y demás, que es maravillosa, ¿de acuerdo? Es decir, fijaos que tenemos muchas dificultades, de ahí lo de malos tiempos, ¿de acuerdo? Para las líricas, ¿no? Es decir, te tenías que dedicar, pues eso, al teatro, te tenías que dedicar a la literatura infantil, Dios mío, ya os digo, y ¿qué es lo que sucede? Pues eso, que el nombre de estas autoras cada vez iba perdiendo más importancia, ¿de acuerdo? A Gloria Fuertes, pensadlo, sed sinceros con vosotros mismos. ¿Dónde la recordáis? ¿En programas de literatura? ¿O la recordáis en un globo, dos globos, tres globos? Sed sinceros. ¿De acuerdo? Es decir, seamos sinceros con nosotros mismos, ¿de acuerdo? No, yo la veía entrevistada en La Segunda, no. ¿De acuerdo? Todos la veíamos con la araña me araña, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cómo se llama? Y el perro me encierro, yo qué sé. ¿De acuerdo? Recordamos más a esa Gloria Fuertes que no a la Gloria Fuertes de las obras incompletas que ella publica, ni más ni menos que en la editorial Cátedra, ¿de acuerdo? En la colección Letras Hispánicas, que es algo así como el Parnaso español, ¿de acuerdo? Ahí está publicada la obra casi completa de Gloria Fuertes. No olvidemos este detalle, ¿de acuerdo? Es decir, pero bueno, decía que no iba a hablar de Gloria Fuertes y mirad. ¿De acuerdo? De hecho, digamos que aquí tenemos autoras muy, muy interesantes, ¿de acuerdo? Es decir, el caso, por ejemplo, de Ángela Figuera Imerich. Ángela Figuera Imerich fue una autora que cuando muere en 1986, si no recuerdo mal, de repente, todo el mundo hablar de Ángela Figuera Imerich, creo que en el 88 ya nadie hablaba de ella. ¿De acuerdo? Es decir, se la recuperó en el 86 porque era una poetisa social, y es cierto, y muy buena, y es cierto, y tal. Pero se la volvió a olvidar. Yo cuando estudié el doctorado a mí no me la mencionaron en ningún momento. ¿De acuerdo? A la que se mencionaba era a María Victoria Atencia. ¿Por qué? Porque seguía más o menos digamos, escribiendo. Bueno, de hecho, tened en cuenta, María Victoria Atencia tiene ahora mismo 93 años. Es decir, y no sé si sigue escribiendo, pero bueno, que sigue viva. Algunas de ellas de las que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Y la Cazzi creo que también sigue viva. Pero yo digo, el caso concreto, por ejemplo, de Ángela Figuera Imerich es eso, es uno de los olvidos para mí más imperdonables de la última crítica española, ¿de acuerdo? Esta es una mujer que empieza a escribir en 1948, ya os digo, ella se casa con un ingeniero que se apellidaba también Figuera, ¿de acuerdo? Pero ella se apellidaba Figuera por su padre, pero es que luego encima su marido se apellidaba Figuera, con lo cual aquí se armaron jaleos de si había cogido el apellido de su marido, para nada, ¿de acuerdo? ¿Verdad que hay por ahí alguna otra, una tal Josefina R. Aldecoa?
¿de acuerdo? Josefina Rodríguez Aldecoa no se apellida Aldecoa. Aldecoa era el apellido de su marido Ignacio. ¿De acuerdo? Ella se llama Josefina Rodríguez. Entonces, Josefina R. Aldecoa. Vamos a dejarlo ahí. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo ahí. Porque igual ahí hay una pequeña apropiación cultural. Pero bueno, vale. La cuestión es que, bueno, María Victoria Atencia se casa con su marido, es un hombre, Ángela Figuera Imerich, se casa con un hombre de izquierdas, tienen problemas durante la guerra civil, luego tienen problemas, digamos, para reinsertarse en la vida más o menos civil. Y ella en 1948 va a empezar a escribir. Ella era de Bilbao, aunque vivió prácticamente toda su vida fuera de ahí. Y, digamos, ella va a conocer la obra de Blas de Otero y de Gabriel Celaya y va a decir, este es el camino. Es decir, una poesía social muy dura, probablemente la poesía social, teniendo en cuenta de Blas de Otero, quizás sea la más heavy de todas, ¿de acuerdo? Es decir, de hecho, de Blas de Otero, para mí la poesía religiosa de Blas de Otero es algo increíble, lo de me haces daño, señor, quita la mano de encima, eso es una cosa, ¡buah! Ya os digo, es un ateo diciéndole a Dios que le deje en paz. ¿De acuerdo? Es brutal ese poema, es algo increíble. Pero bueno, y digamos que la calidad de su obra es tal que cuando se habla de Blas de Otero, Gabriel Celaya y Ángela Figuera Imerich, se habla del triunvirato vasco. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos que estamos hablando de una autora a la que se le pone al nivel de dos de los mejores autores de la posguerra. Pero aquí viene el truco. Triunvirato. ¿Qué significa triunvirato? 3 varones. ¡Tadán! ¿De acuerdo? Es decir, o igualamos a la mujer con un hombre, o es como si como mujer no valiese. Fijaos en este pequeño, lo podrían haber llamado el trío, la Trinidad vasca, pero no, el triunvirato, es decir, 3 varones. Ahí tiene su tela, ¿de acuerdo? Ángela Figuera tuvo sus ciertos problemas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que con Ángela Figuera los problemas que tuvo fueron más a nivel personal y a nivel después con la crítica, la recepción crítica de su obra, que no, por ejemplo, con la censura. Con la censura se los va a tener Carmen Conde, ¿de acuerdo? ¿Por qué la censura afecta poco a estas autoras? Pues por la misma razón que afectó poco a los autores, ¿de acuerdo? En poesía, teniendo en cuenta que la censura es prácticamente inexistente. ¿Por qué? Pues porque la poesía, ya lo he dicho varias veces, tiene una difusión muy pequeña. Y además, los que van a leer poesía, poneos en la mentalidad de los censores franquistas, que eran falangistas, militares y curas, ¿de acuerdo? Encima eran todos maricones y ya estaban todos perdidos. ¿De acuerdo? Con lo cual, digamos que ¿para qué te vas a molestar en censurar una poesía que encima me está costando entender? ¿De acuerdo? Porque tened en cuenta que los censores tampoco es que fueran gente de una cultura brutal. ¿De acuerdo? Es decir, tampoco es que fueran gente de una cultura increíble. A pesar de que hubo, cuidado, escritores que estuvieron dentro de la censura, el caso de Camilo José Cela. ¿De acuerdo? Camilo José Cela fue censor, pero creo que se encargaba de la censura de la revista del Colegio Oficial de Agrónomos, de Ingenieros Agrónomos, ¿de acuerdo? Y de la hoja parroquial de las Esclavas de María, o algo así. Es decir, que censuró muy poco. ¿De acuerdo? Tuvo que censurar muy poco. Es una cosa que es bastante graciosa. Pero la revista del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. A ver qué censuras hay, ¿de acuerdo? Y lo de las siervas, creo que no son las siervas de María o las esclavas de María, la hoja parroquial. Que dice, pues fíjate tú, que va a tener aquí problema, ¿no? ¿De acuerdo? Pero yo digo, los que llevaban el peso de la censura eran normalmente eso, sacerdotes, militares y falangistas, que de lo que se encargaban de buscar era lo que a ellos les afectaba, ¿de acuerdo? En el caso de los sacerdotes, los atentados contra la moral y sexo. Eso por ahí no se pasaba. En el caso de los militares, los insultos a las Fuerzas Armadas. Y en el caso de los falangistas, los insultos al generalísimo. ¿De acuerdo? Punto. Todo lo demás estaba permitido. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que los insultos al generalísimo eran capaces de encontrar cosas maravillosas. ¿De acuerdo? Eran capaces de encontrar cosas maravillosas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque esto, la censura, si no fuera tan terrible, daría mucha risa, ¿eh? La censura franquista, pero fue terrible, las cosas como son. Pero bueno, por ejemplo, Carmen Conde sí iba a tener problemas con la censura, ¿de acuerdo? Pero
Porque Carmen Conde era una mujer que sí que se había significado políticamente antes de la guerra, ¿de acuerdo? Ella y su marido, por ejemplo, son los fundadores de la Universidad Popular de Cartagena. Sabéis que Cartagena, además, tiene unas ciertas connotaciones desde la época del Cantón y demás, y eso de Universidad Popular y en Cartagena, si se os ocurre algo que suene más a bolchevique, poco. Y sí que era una mujer muy de izquierdas, su marido también era muy de izquierdas. De hecho, pasan un pequeño tiempo en el exilio, luego vuelven, les cuesta mucho y sí va a tener denuncias de la censura, por ejemplo, por pornografía en sus poemas, en fin, cosas bastante llamativas, locuras, ¿de acuerdo? Y es una mujer que yo digo tiene una trayectoria bastante curiosa, porque ella, estando casada, conoce a otra mujer que se llama Amalia Junqueras, si no recuerdo mal. Junqueras seguro, el apellido. Y ella, el nombre creo que era Amalia, ¿de acuerdo? Y se enamora de ella. Es decir, Carmen Conde casada por su parte, Amalia Junquera casada por la suya, y tienen ahí una especie de tensión sexual durante mucho tiempo que a veces resuelven, otras veces no la resuelven, pero que les hace, digamos, sobre todo a Carmen Conde, vivir esa sexualidad o homosexualidad, digamos, de una manera en ocasiones bastante trágica, ¿de acuerdo? La historia termina bien, ¿de acuerdo? Porque al final Carmen Conde se queda viuda, Amalia se queda viuda, tan ricamente, y se van las dos a vivir juntas a Wellingtonia, ¿de acuerdo? Wellingtonia. Sí, suena a país de Tintín, ¿de acuerdo? Pero Wellingtonia era la casa que tenía Vicente Aleixandre en Ciudad Lineal, en Madrid, ¿de acuerdo? Un edificio que ahora mismo está ahí en disputa, que se lo quiere comprar ¿cómo se llama? El Ministerio de Cultura. Cuando ha querido comprar el Ministerio de Cultura se ha metido por el medio la Comunidad de Madrid. Cuando ha dicho el Ministerio de Cultura, pues lo compramos juntos, ya la comunidad no lo quiere. Es un cachondeo, total, que está la casa prácticamente en estado de ruinas. Y, digamos, es una pena porque ese fue uno de los centros poéticos de España, ¿de acuerdo? Ten en cuenta, Vicente Aleixandre no se va al exilio porque estaba muy malito y se estaba ya muriendo, ¿de acuerdo? Esto fue en el 39. A Vicente Aleixandre le dieron el Nobel en el 77 y todavía duró unos años, ¿de acuerdo? Y prácticamente vivió durante todo el resto de su vida, vivió metido en esta casa en Wellingtonia. Él vivía en la planta baja y tenía gente arriba, ¿de acuerdo? De hecho, Carmen Conde y su marido vivieron en Wellingtonia y después se mudó Carmen Conde con Amalia también a ese piso, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo aquí a Vicente Aleixandre? No me gusta mucho citar nombres masculinos cuando hablo de mujeres, pero Vicente Aleixandre creo que es de esas figuras que hay que reivindicar el papel que tuvo, digamos, en el lanzamiento de casi todos los poetas de la posguerra, ¿de acuerdo? Es decir, era un hombre, por lo visto, extremadamente generoso, que cada vez que llegaba un poeta que le parecía medianamente interesante, inmediatamente le ponía en contacto con editores, etcétera, y de esta manera salió, por ejemplo, casi la generación de los 50 entera, ¿de acuerdo? Es decir, es un hombre que hay que citar, yo digo, y eso, que no suene Wellingtonia, que aparte que es una planta, si no recuerdo mal, es una planta la Wellingtonia, no me digáis cómo es. Supongo que tendrá hojas verdes y flores de colores, ¿de acuerdo? Y que salen así de un palo, ¿de acuerdo? Eso es todo mi conocimiento de botánica, ¿de acuerdo? Sé distinguir una planta de un perro, eso sí, el perro mueve el rabo, la planta no, ¿de acuerdo? Pero no creéis que voy mucho más allá. Mi problema, eso, distinguir una vid de una lechuga, a veces me resulta complicado, ¿de acuerdo? Sobre todo si es de lejos. Pero bueno, ¿qué es eso? Es decir, citar este caso concretamente de Vicente Aleixandre. Otra autora, por ejemplo, que pasa totalmente desapercibida, que es prácticamente desconocida, es María Elvira Lacaci, ¿de acuerdo? María Elvira Lacaci fue la primera ganadora del premio Adonais, ¿de acuerdo? La primera mujer ganadora del premio Adonais en una fecha tan temprana como 1946. No, 56, perdón. 1956, ¿de acuerdo? Que luego tardaría 14 años en volver a dársele a una mujer, ¿de acuerdo? Con un poema que se titula, un libro, perdón, que se titulaba Humana Voz, si no recuerdo, muy en la línea de Vicente Aleixandre, Pedro Salinas, ¿de acuerdo? Pero un libro verdaderamente interesante, ¿de acuerdo? Pues María Elvira Lacaci es otra de esas autoras que dice, bueno, ¿y esta quién es? ¿De acuerdo? Lo mismo María Beneito, pues ahí quedan, ¿de acuerdo? Luego el caso, por ejemplo, de Concha Zardoya, ¿de acuerdo? Concha Zardoya, que por cierto, ella nace en Chile,
¿de acuerdo? Pero la mayor parte de su producción la va a hacer aquí en España y por eso la he incluido. Concha Zardoya, por ejemplo, es muy importante a nivel de crítica literaria, ¿de acuerdo? Y con una poesía prácticamente yo creo que lo trata todo y de todas las formas posibles, ¿de acuerdo? Desde la metapoesía hasta la poesía sentimental, es decir, es una tía que toca un poco todos los palos, que a mí me parece muy, muy, muy interesante, pero que me ha sido casi imposible ir más allá de 8 o 9 poemas, ¿de acuerdo? Porque de verdad que no es fácil encontrar la obra de estas autoras, es bastante complicado. Y la que es quizá la más joven de este grupo, que es María Victoria Atencia, ¿de acuerdo? María Victoria Atencia, que también ha pegado muchos bandazos de un sitio a otro, normalmente con una calidad media excelente, siempre dentro de una, digamos, de una reivindicación de la feminidad que no se da tanto en otras autoras, ¿no? Por ejemplo, me resulta muy curioso Carmen Conde, cuando por ejemplo habla de amor, lo hace de una manera tan sumamente vaga que no sabemos si ese poema va dirigido a un hombre, a una mujer o a un medio pensionista. ¿De acuerdo? Es decir, porque de repente utiliza el masculino, utiliza el femenino dentro del mismo poema. Es decir, esto lógicamente no es por despiste, ¿de acuerdo? Es decir, sino porque quiere dejar precisamente esa ambigüedad, ¿de acuerdo? Pero yo digo que se mueven normalmente en una sexualidad, cuando hablan de la sexualidad, de una manera un poco tímida. Es decir, de una manera un poco tímida, pero María Victoria Atencia no. María Victoria Atencia habla de la menstruación y habla del deseo femenino, habla de una serie de cosas muy curiosas. Aquí hay un poema muy curioso que es el de Godiva en Blue Jeans. Es decir, que es un poema que a mí me parece muy gracioso, que es esto de, a ver, ¿qué pasa? Voy a lucir mi feminidad. Es decir, ¿cómo la va a lucir? Pues con unos vaqueros, una blusa blanca, es decir, el básico de toda la vida, se llama básico, ¿no? Esto. Es que lo oí el otro día en un programa y dije, uy, pues lo aprovecho. ¿De acuerdo? Entonces, una blusa blanca y tal. Es decir, no como Lady Godiva, ¿sabes? Lady Godiva, por unas sospechas de infidelidad o no sé qué, sale la tía desnuda, montada a caballo, tapada solamente con su melena y demás, ¿no? Es decir, pues te dicen, no sé, ¿por qué tengo que ir desnuda para reivindicar mi feminidad? Y de voy a coger el bolso este y de que a veces me molesta porque me roza las rodillas y tal, no sé qué. Es un poema que a mí me gusta mucho, pero eso, es decir, voy a lucir mi palmito, ¿de acuerdo? Es un poema que a mí me parece muy gracioso. Yo digo, María Victoria Atencia es de esas autoras que merecen más atención de la que tienen, ¿eh? Es decir, merecen bastante más atención. Por cierto, una cosa que me llamó la atención, que es que en la página de Cervantes Virtual, la biblioteca virtual de Miguel de Cervantes, cervantesvirtual.com, si no recuerdo mal, ahí tenéis varias páginas sobre varias de estas autoras, ¿de acuerdo? Está una de Carmen Conde, hay otra de María Victoria Atencia, la Caci creo que también tiene otra, ¿de acuerdo? Es decir, que están, digamos, bastante representadas, lo cual fue una sorpresa, lo que pasa es que lo encontré muy tarde, maldita sea. ¿De acuerdo? Pero están, ya os digo, bastante bien. Y luego, pues aparte, digamos, de estas autoras, pues podríamos citar a gente que escriben en las otras lenguas. Por ejemplo, Pura Vázquez, que escribe en gallego, ¿de acuerdo? O Clementina Arderiu, ¿de acuerdo? Que escribe en catalán, ¿de acuerdo? Y ojo, que esto en el franquismo no era tan fácil. Bueno, lo del gallego no tanto. Pero escribir en catalán durante el franquismo había que tenerlo muy bien puestos, ¿eh? ¿De acuerdo? Lo del gallego ya sabéis que, bueno, como es una lengua que nunca nos ha sonado rara y según quién, pues era de Galicia, pues entonces digamos que se le daba un cierto, ¿de acuerdo? Se le daba había una cierta tolerancia con el gallego, ¿de acuerdo? Pero lo del catalán ya era muy fuerte, ¿de acuerdo? Pues eso, pues de verdad que son autoras que merece la pena acercarse a ellas y sobre todo eso, para romper un poco esta maldición de las antologías, ¿de acuerdo? Es decir, que no aparecen las antologías, bueno, pues buscarlas, ¿de acuerdo? Buscarlas que luego aparecen. Hoy en día una de las grandes virtudes de Internet es que hay tanta gente haciendo revistas literarias que publican antologías de poemas que prácticamente encontráis de todo el mundo. Yo tengo miedo de alguna vez encontrarme con algo de lo que yo escribí en tiempos, ¿de acuerdo? Me da mucho miedo, lo reconozco. Estoy haciendo por ahí una tesis doctoral Sí, con cojones. Me ha salido del alma. Ya digo. Es decir, ahora mismo sí, podéis encontrar prácticamente de cualquier autor, podéis encontrar los poemas sin ningún problema, lo cual es una ventaja enorme, sobre todo para los que organizamos actividades como esta, ¿de acuerdo? Es decir, pero yo digo, buscarla porque de verdad que hay gente muy interesante, incluso en Zenda Libros, si no recuerdo mal. De cualquier manera os lo voy a poner
en la página del blog. Por cierto, hablando del blog, estuvo paralizado un tiempo, vuelve a estar funcionando, faltan cosas, ¿de acuerdo? Faltan, por ejemplo, todas las últimas charlas no están puestas. Ya sabéis, tenéis en los carteles la dirección, elcuaderno.com/voz del mes, ¿de acuerdo? Cuaderno con Q de queso, ¿de acuerdo? .com/voz del mes. Ya digo, voy a colgaros un artículo que es bastante interesante, que además es un poco de donde he cogido la línea de esta charla, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso? Sobre mujeres poetas en la posguerra. Y hablo un poco de todas estas mujeres, de todas estas circunstancias, ¿de acuerdo? Además está escrito por una mujer, ya os digo, y es interesante conocer este mundo que fue un poco terrible. Tuvo que ser para estas mujeres el tener que ocultar a lo mejor este deseo de entrar en el mundo cultural, de publicar poesía, ya os digo, y encontrarse prácticamente con todas las puertas no cerradas, pero sí entreabiertas. Si os fijáis en el cartel, digamos, se ha aprovechado un círculo mal dibujado que encontré por internet. Si os fijáis, quedan donde sale una rayita, es decir, que no están fuera, pero tampoco están dentro del todo. Las mujeres, ¿de acuerdo? Es decir, he puesto ahí una X con mujeres, bien alejado del centro, pero eso, están dentro, pero no están, ¿de acuerdo? Es como, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en lo que son los congresos de poetas y demás que se hacen durante el franquismo, aparecen, en muy pocas ocasiones son citadas las mujeres. ¿De acuerdo? En muy, muy pocas ocasiones. Eso sí, en muchas ocasiones sí que actúan como secretarias. ¿De acuerdo? Mal. Y en esta época, Carlos, yo tengo una pregunta. Escritores, claramente, hay muchos más hombres. Sí. Pero, ¿lectores o lectoras de poesía? Sí, había. Claro, sí había. Tened en cuenta, a ver, este es un error que tenemos bastante habitual cuando pensamos en el franquismo, que fue una época sin lectores. ¿De acuerdo? Para nada. ¿Por qué? Porque mucha gente que había tenido acceso a la alfabetización durante la República, luego querían leer. ¿De acuerdo? Pensad en una cosa, uno de los primeros premios que salen es el Planeta. ¿De acuerdo? Cuando sabéis que el premio Planeta, que no es santo de mi devoción, digamos, no es un premio a la calidad literaria, como lo pueda ser, por ejemplo, el Nadal. ¿De acuerdo? Sino que es un premio, ¿para qué? Para que la gente compre los libros. Y decía incluso el propio José Manuel Lara, decía, yo no quiero lectores, yo quiero compradores. ¿De acuerdo? ¿Por qué surgen estos premios? Porque hay lectores que los van a leer, ¿de acuerdo? Es decir, hay un público bastante amplio, digamos, que va a entrar en esta poesía. Sobre todo, por ejemplo, mucha gente que podían ser, por ejemplo, maestros represaliados. Es decir, que estaban trabajando, digamos, en la sombra, alfabetizando a su vez a otra gente. Y les daban a lo mejor a leer los poemas de Blas de Otero o de cosas de estas. Hay todo un mundo, ya os digo, de lectura sumergida durante el franquismo, bastante curiosa, pero aparte es que se compran libros durante el franquismo, ya os digo, y hay mucho público lector, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que es eso, la poesía, por ejemplo, hoy en día sigue siendo minoritaria. Claro, en el franquismo era igual de minoritaria que ahora, pero es que lo era también en la época de la generación del 27. Es decir, en la época de la generación del 27, Lorca iba por la calle y no le pedían autógrafos. Y estoy hablando de Lorca. O en la época de Machado, Machado iba por la calle y, bueno, alguno le conocería, ¿de acuerdo? Pero no iba apartando a las masas, ¿de acuerdo? Es decir, los novelistas, por ejemplo, Galdós o tal, sabéis que Galdós muere en el 21, es decir, Galdós tenía un aprecio popular brutal, pero era el único. ¿De acuerdo? Era el único. Pío Baroja es que no salía por la calle. ¿De acuerdo? Pero bueno, si Pío Baroja hubiese salido por la calle, tampoco lo hubiesen parado. ¿De acuerdo? Sí, es que Pío, sabéis que era un hombre más bien tirando a huraño, ¿de acuerdo? Es decir, pues yo digo, eso digo que Pío Baroja no salía. Pero bueno, que yo digo que sí que, digamos, van a tener una aceptación bastante más grande de lo que nos creemos, sobre todo los hombres, ¿de acuerdo? Es decir, pensad, por ejemplo, la generación del 51, o grupo del 50 también se les llama, este grupo donde están Ángel González, Claudio Rodríguez, Antonio Gamoneda, probablemente el grupo más importante de toda la posguerra, son poetas que hoy en día siguen teniendo lectores, ¿eh? Y creo que sigue vivo Caballero Bonald. Bueno, Gamoneda también, coño, Gamoneda todavía no ha muerto. ¿De acuerdo? Es decir, quedan vivos de todo ese grupo, que era un grupo además amplio, un par de ellos solamente, ¿de acuerdo? En el cual, por ejemplo, ahora se introduce también a María Victoria Atencia,
¿De acuerdo? Pero durante mucho tiempo, a pesar de que escribe su poesía con los parámetros del grupo de los 50, nunca se la incluía. Es decir, era una chica que escribía por ahí. ¿De acuerdo? Este es digamos, el gran problema. Y yo creo que gran parte del problema, y esto, por ejemplo, me ha pasado muy curioso, es ese uso de femenino. ¿De acuerdo? Que hablaba al principio. Ese uso de femenino hay que tener mucho cuidado con él. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, cuando empezamos con estas charlas, yo lo comenté con una compañera que teníamos entonces del departamento, una mujer extremadamente inteligente, ¿de acuerdo? Es decir, y yo recuerdo cuando dije, no, pues para lo del plan de igualdad un poco del centro sería esto, tratar, pues por ejemplo, sobre todo poetisas. Dice, ya, pero es que eso no es igualdad porque son solo mujeres. Mientras sigamos con este concepto, tenemos un problema muy gordo, ¿de acuerdo? Porque entonces sí que las mujeres nunca vais a conseguir la igualdad. Pues claro, igualdad ante la ley ya tenemos. El problema es conseguirla en otro tipo de elementos, por ejemplo, en el acceso al mundo cultural, es decir, por ejemplo, en los salarios, es decir, en un montón de cosas. Bueno, yo recuerdo esta frase que me dejó un poco viniendo esta persona, pero si me lo dicen en otros sitios digo, bueno, vale. ¿De acuerdo? Esto de que no es igualdad. A ver, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece un poquito absurdo utilizar este tipo de elementos. Es decir, ¿hay que leerlas porque son mujeres? No, porque son poetas. ¿De acuerdo? Es decir, igual que nosotros metemos a los hombres en una antología y suponemos que son buenos, si encontramos una antología de poetas mujeres, tenemos que pensar que son también buenas. ¿De acuerdo? Que luego a lo mejor no lo son. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que el hecho de ser mujer o el hecho de ser hombre no te convierte en un buen poeta. ¿De acuerdo? Igual que alguien puede ser el mejor poeta de Peralvillo. ¿Quiere decir eso que sea bueno? Habría que ver cómo son los otros. ¿De acuerdo? Es decir, si yo hago... tened en cuenta eso, que muchas veces el hecho de hacer una antología nos fuerza. Si yo, por ejemplo, hago una antología de poetas astorganos del siglo XV, pues ¿qué es lo que sucede? Que me voy a ver forzado a meterlos a casi todos, sean buenos o no. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? En cambio, si yo generalizo un poco más, digo poesía de posguerra, ¿por qué no me van a entrar mujeres? Lo que pasa es que no, queremos que la antología sea así, y a lo mejor es que tiene que ser así. Esa es otra cosa que no pensamos nunca, el tamaño. Es decir, ¿por qué no hacer antologías de este tamaño? Con lo bien que nos vienen algunos. ¿De acuerdo? No, tienen que ser así, todas chiquititas. Antología de la generación del 27, 114 páginas. ¿Solo 114 páginas de la generación del 27? ¿De acuerdo? Por aquí es un poco eso, lo mismo. Es decir, vamos a intentar recuperar estas poetisas, vamos a darles un poco su sitio. ¿De acuerdo? Este grupo, yo digo, cuando llega, por ejemplo, la transición, es decir, cuando muere ya Franco y entramos, prácticamente la única que va a tener un cierto predicamento es de la que no he hablado hoy, de Gloria Fuertes. ¿De acuerdo? Es decir, va a ser prácticamente la única, que va a servir como puente. ¿Por qué va a salir después toda esa poesía a partir de una poesía que tiene poco que ver con lo que van a hablar después las chicas en los años 80? Me gusta esa expresión de las chicas. ¿De acuerdo? No sé, que claro, como yo las conocí jovencitas en los años 80, quiero decir, que las veías en la televisión y dices, uy, qué chica más jovencita. Bueno, siempre, claro, tened en cuenta que en los 80 la imagen de la escritora era Rosa Chacel, que era como una abuelina, ¿no? Es decir, era una cosa así con sus gafitas y tal. Y, ay, mi ala. ¿De acuerdo? Entonces, claro, cuando salía Ana Rossetti decías, ya qué bien. ¿No? Es decir, una chica joven y tal, estupendo, ¿no? ¿Cuál va a ser uno de de los puentes que van a ser, aparte de Gloria Fuertes, que van a valer para que aparezca después de esta generación? Primero, todo este trabajo calladito que van haciendo estas mujeres, pero luego la aparición en los años 70 de determinadas cantantes que van a revolucionar un poco el mundo. Gente como Cecilia, gente como Vainica Doble. ¿De acuerdo? Es decir, Vainica Doble es un grupo al que me gustaría dedicarles una charla. Vainica Doble es el grupo más olvidado que hemos tenido en este país. ¿De acuerdo? Es decir, eran entre otras las de dime, Félix, ¿por qué has matado al gato de una patada si el pobrecito no te había hecho nada? ¿De acuerdo? Es decir,
Un grupo, bueno, luego una de ellas autora de la canción de Con las manos en la masa, autoras de esa magnífica sintonía de la serie Juncal, ¿de acuerdo? Recordé ese pasodoble torero absolutamente maravilloso. Pues un grupo que empezó a hablar de una feminidad y sobre todo de una masculinidad muy curiosa. Es decir, yo quería haberles dedicado un tiempo, simplemente les voy a dedicar esta mención, y haber traído un poema que son las coplas del iconoclasta enamorado. ¿De acuerdo? Una letra absolutamente increíble en que un hombre tremendamente machista, para colmar de atenciones a su amada, acaba provocando casi una catástrofe ecológica. ¿De acuerdo? Es decir, empieza por construirle un rascacielos, luego desvía el río, mata a los pájaros, para que no la molesten. Por amor. Sí, todo por amor. Coplas del iconoclasta enamorado. Podéis buscarla podéis tener una canción muy curiosa, ya os digo. Pero yo digo, gente de eso como Cecilia, o incluso cantantes como Maritrini, como Rocío Jurado, que normalmente no eran las autoras de sus canciones. Es decir, pero que hablaban de una feminidad y de una sexualidad bastante pronunciada, sobre todo el caso de Rocío Jurado, ¿de acuerdo? Es decir, son las que van a abrir un poco el camino, es decir, para que haya mujeres que se vayan atreviendo, pero que sin estas 5 o 6 muchachitas que he mencionado hoy, no habría sucedido absolutamente nada. Es decir, estas son las que crean un poco la base sobre las que van un poco a surgir todas las demás. Es decir, que son gente que, aunque solamente sea a nivel histórico de la literatura española, tenemos que sentirnos muy, muy agradecidos a su producción. Aparte de que veréis que es de una calidad extraordinaria. ¿De acuerdo? Os dejo con la señorita Reyero. Y una los chica poemas. de los 80 también. Una chica de los 80. ¿De qué año? 81. 81. Bueno, me pidió Carlos, déjalo para el final, no puedo. No, te dije, déjalo para el principio, para el final, para cerrar en... Para el principio, para estoy atracar. deseando. Es un poema de Ángela Figuera, Mujeres del Mercado, que es más... Bueno, léelo y luego comento, perdona. Pensad en la época en la que estamos y se llama Mujeres del Mercado. Son de cal y salmuera, viejas ya desde siempre. Armadura oxidada con relleno de escombros. Tienen duros los ojos como fría cellisca, los cabellos marchitos como hierba pisada, y un vinagre maligno les recorre las venas. Van temprano a la compra, huronean los puestos, casi escarban, eligen los tomates chafados, las naranjas mohosas, maceradas verduras que ya huelen a estiércol. Compran sangre cocida en cilindros oscuros como quesos de lodo, y esos bofes que muestran, sonrosados y túmidos, una obscena apariencia. Al pagar, un suspiro les separa los labios, explorando morosas en el vientre mugriento de un enorme y raído monedero sin asas, con un miedo feroz a topar de improviso en su fondo la última cochambrosa moneda. Siempre llevan un hijo todo greñas y mocos, que les cuelga y arrastra de la falda pringosa, chupeteando una monda de manzana o de plátano. Lo manejan a gritos, a empellones. Se alejan maltratando el esparto de la sucia alpargata. Van a un patio con moscas, con chiquillos y perros, con vecinas que riñen, a un fogón pestilente, a un barreño de ropa por la barra, a un marido con olor a aguardiente y a sudor y a colilla, que mastica en silencio, que blasfema y escupe, que tal vez por la noche, en la fétida alcoba, sin caricias ni halagos, con brutal impaciencia de animal instintivo, les castigue la entraña con el peso agobiante de otro mísero fruto, otro largo cansancio. ¿Qué? ¿Cómo nos ha quedado? Es un poema que a mí me parece grandioso. Es decir, grandioso. Si vosotros cogéis la poesía social española, tenéis mucho más. El minero, el agricultor, el albañil, el ferretero. ¿De acuerdo? Pero no hay ni uno solo sobre las mujeres. Y aquí tenemos un poema dedicado a las mujeres trabajadoras de casa. Es
es decir, a las amas de casa y esa situación que se vive, es decir, esa sexualidad, digamos, obligada por el matrimonio. El final del poema a mí me parece absolutamente brutal, lo de castigarle la entraña, eso me parece algo bestial. Pero luego esas condiciones de los productos estropeados en el mercado, el tener que llevarlo, las condiciones de vida, yo creo que es uno de los poemas más grandiosos de la poesía social española. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama ese poema? Mujeres del Mercado. Mujeres del Mercado. Yo digo, es un poema absolutamente grandioso, ya os digo, es decir, a la altura del mejor Blas de Otero, o incluso por encima, ¿de acuerdo? Pero que además añade esa perspectiva femenina, ese tema femenino que normalmente está ausente en la poesía. Ahí me pone los pelos de punta. Además hay un verbo, huronean los puestos, sí. como un hurón, claro, y es verdad que esto ves a la mujer que escarba en ese monedero desportillado ya roto y dice con el temor horrible a que en el fondo encuentre la última cochambrosa moneda. O sea, es una sensación de frío en las entrañas, de suciedad, de pobreza, de... ¿verdad? Sí, no, si os fijáis, por ejemplo, incluso el uso del vocabulario en el poema es extremadamente duro, ¿no? Es decir, durísimo. Las naranjas mohosas, ¿de acuerdo? La fruta que huele a estiércol, el niño con mocos. La palabra moco en un poema ya, ¿de acuerdo? La falda pringosa, ¿de acuerdo? Fijaos cómo hay todo el campo semántico de la guarrindonguería está entero ahí. ¿De acuerdo? Es algo impresionante este poema. Bueno, vamos a seguir con otro, chicos, de Carmen Conde, se llama El universo tiene ojos. Nos miran, nos ven, nos están viendo. Nos miran múltiples ojos invisibles que conocemos de antiguo, desde todos los rincones del mundo. Los sentimos fijos, movedizos, esclavos y esclavizantes, y a veces nos asfixian. Querríamos gritar, gritamos cuando los clavos de las interminables vigías acosan y extenúan, cumplen su misión de mirarnos y de vernos, pero quisiéramos meter los dedos entre sus párpados, para que viéramos frente a frente, pestañas contra pestañas, soslayando el aliento denso de inquietudes, de temores y de ansias, la absoluta visión que todos perseguimos. Ah, si los sorprendiéramos concretos, coincidiendo en la fluida superficie del espejo. Nos mirarán eternamente, lo sabemos, y andaremos reunidos sin hallarnos como mortales en torno a la misma criatura intacta que rechaza a los ojos que ha creado. ¿Para qué? Si no vamos a verla, aunque nos ciegue, hizo aquellos y estos innumerables ojos. Pasote también de poema. Es decir, esa sensación siempre de que estamos ahí, algo nos está controlando, ¿no? Es un poco tener en cuenta lo que os decía de esa ideología política de Carmen Conde, esos problemas que ella tiene con la censura, incluso esa sexualidad, digamos, que está entre la heterosexualidad pública y la homosexualidad privada, ¿de acuerdo? Es decir, esa sensación de ojos y ojos que nos están vigilando, me encanta. El siguiente es de María Elvira Lacaci, El traje nuevo. Otro que me encanta. Precioso, Otro que me encanta. Y esto me voy a poner a escribir, voy a empezar a componer, ¿no? Como poeta, y voy a intentarlo, de verdad que yo voy a intentar vestirme de poeta. Pero hay veces... Voy a vestirme el traje de etiqueta, cuidaré mis maneras, perfumaré mi aliento, respirando el estiércol tanto tiempo. No es correcto, lo sé, el presentarme así todos los días, a mi modo, rebelde, llevando de la mano, igual que las gitanas a la puerta del metro, palabras mal peinadas, andrajosas, desnudas. Intentaré acordarlas. Arcangélica música debe llevar el viento cuando gira. Los oros del otoño, las cascadas, los trinos. Pero no podré. Estos modales. Cuando me sienta estrecha aquí en el alma, cuando me pise sin clemencia el tiempo, vocearé de nuevo. Escupiré a la rima. La rima es de burgueses de la dicha.
y mis zapatos llevaré ya en la mano. Iré saltando libre de su opresión. Y de verdad lo siento, debe ser tan hermoso, con paternal orgullo, pasear entre gentes, satisfechas del todo, almidonadas frases con puntillas y lazos de colores vistosos. Fijaos, es una maravilla, es decir, fijaos un poco lo que os decía antes de lo de los pajaritos y las florecitas y demás, ¿no? Es decir, cómo es precisamente a lo que ella se niega. Es decir, lo que dice por ahí como es los oros del otoño, la arcangélica música, etcétera, etcétera. Es decir, se niega a escribir como una mujer. Dice, no, yo quiero escribir como yo quiera, no como se supone que tengo que escribir por ser mujer. Por eso me quito los zapatos y me suelto el pelo y hago lo que me dé la gana. ¿De acuerdo? Me parece una declaración de principios, casi lo que se llama una poética. ¿De acuerdo? Es decir, no tengo por qué ceñirme a lo que se espera de una mujer, sino que puedo escribir la poesía que a mí me dé la gana. Y sobre todo no puedo, porque ya me gustaría a mí, si es que tiene que ser tan bonito sentir como ese reconocimiento, porque habla de esto, ¿no? Y de verdad lo siento, debe de ser tan hermoso, con paternal orgullo, sentirte orgullosa de lo que escribes, porque es bonito, porque es dulce, porque es tierno, porque es agradable, porque es almidonadas frases con puntillas y lazos, casi como si te pusieses el traje, ¿no? Lo de las puntillas y los lazos, ¿de acuerdo? De colores vistosos. Y además este poema es maravilloso porque acaba, ¿no?, con unos puntos suspensivos, como imaginando ese traje maravilloso de seda, de puntillas. Qué bonito debe de ser, pero es que sé que no voy a poder. Sé que voy a escupir a la rima, o sea, qué cosa tan poco femenina, es decir, escupirle a la rima, ¿no? Sé que, dice, cuando me sienta estrecha aquí en el alma, cuando el tiempo y la angustia me aprisionen, ¿qué voy a hacer? Voy a escupirle a la rima y voy a volver a vocear de una forma absolutamente, bueno, pues poderosa y que tradicionalmente identificamos como masculina. Como la poesía te agarra el alma y entonces el poeta hombre lo que hace es expresarse en toda su fuerza, pero yo ya me gustaría bordar y coser, pero es que sé que no me va a salir. Me voy a descalzar y la voy a liar en el próximo poema. Recordad lo que os decía antes de femenino-masculino, ¿de acuerdo? Es decir, las expectativas que a nosotros nos crea encontramos la palabra femenino en antología de la poesía femenina. Es decir, blandito, puntillas, lacitos, etcétera. ¿De acuerdo? Sin embargo, eso nunca se pone lo de masculino. ¿Por qué será? El siguiente es de Concha Zardoya y es maravilloso porque tiene un montón de reflexiones que tienen que ver con ideas que tradicionalmente, bueno, pues de alguna forma en esta época eran importantes. La idea de patria, la idea de nación, de identidad. También la idea de, ¿sabéis esto de no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra salida, ¿verdad? Pues un poco como el pan y la palabra es una cosa sagrada. También es sagrada la idea de patria. Pues Concha Zardoya dice lo siguiente: es mi única patria la palabra. Esta palabra viva que derramo, azul y roja, gris, o negra y blanca, ayer y hoy, mañana, tantos años. Es mi única patria la palabra. Es el único pan que como a diario. Corteza dura masco, miga blanda, dorado candeal que besa el labio. La vierto por los ojos, por la cara, del hondo corazón le nace el llanto. Las sílabas rezuman toda el alma, el pozo de silencios acuñados. Y flor, sustento, luz, piedad, el agua. Vivo, respiro, bebo, pronunciando. Qué dos versos y prosa castellana. Buenos días al aire tan callado. Esta expresión de buenos días es una expresión que la quería comentar porque aparecen muchísimos poemas durante la posguerra, ¿de acuerdo? De hecho, hay un poema de Gabriel Celaya que es uno de los poemas más bellos que yo he leído en mi vida, que es Buenos días, ¿no? Que es el tío que sale contento por la mañana y dice, voy a saludar al mundo. Y va, buenos días, arbolito, buenos días, bichito. Es un poema maravilloso, ¿de acuerdo? Ojo con la expresión buenos días, porque cuando aparecen los poemas suele tener una relación con el deseo de que termine la dictadura. ¿De acuerdo? ¿Cuáles van a ser los buenos días? Cuando acabe esto. Al aire tan callado, romperlo con un buen. ¿De acuerdo?
Cuidado con esta expresión, porque cuando aparece en poesía suele tener ese sentido de tengo la esperanza de que esta situación termine. De despertar, ¿no? ¿De acuerdo? Fijaos ahí, cuidadito. Fijaos cómo muchas veces una expresión de lo más tontorrón puede tener un sentido más grande del que nosotros podemos imaginar. Bueno, y ya vamos a terminar con los dos últimos poemas, son cortitos, de María Victoria Atencia. Uno se llama 40 años más tarde y tiene como sí, subtítulo digamos, dedicatoria, es ¿no? la persona a la que va dedicado, un tal Antonio. Dedicado a Antonio. En el recinto sepia de tu fotografía, 40 años más tarde, una tarde entre amigos, han venido a dolerme tu muerte y tu belleza. Mientras tengo tan leve cartón entre las manos y en la umbría de un patio de aspidistras y helechos, sigues quieto en tu grata mecedora de mimbre. Giraba junto al puente su rueda la albolafia, cuando sobre el pretil del río te nombraron y el arcángel tus manos vació de repente. Tras el fulgor de julio, la tierra sigue siendo tremendamente dura y hermosamente cierta. Me encanta. Es el poema, imaginaos eso, la foto de cuando tenemos 17 años, que encontramos con... Digo 17 porque yo voy a cumplir 57, 40 años después, y ves a una persona a la que conocías que te gustaba en esa época y dices, ¡ay, qué guapa! O qué guapo, ¿no? Y te vuelve todo eso, ese dolor de decir, Dios mío, ¿cómo estará ahora? Es decir, lo que dice eso de la tierra, Sigue siendo la tierra tremendamente dura y hermosamente cierta. ¿De acuerdo? Es decir, ese paso del tiempo terrible, inexorable que tienes ahí y esa persona que la sigues viendo en esa belleza paralizada de entonces, ¿no? Y tú notas cómo el tiempo ha pasado por ti. Me parece un poema grandioso, grandioso. Y ya el último que nos habla un poco de casi cultura popular mezclada con mitología, Godiva en Blue Jeans, que sigue siendo de la misma autora. Cuando sobrepasemos la raya que separa la tarde de la noche, pondremos un caballo a la puerta del sueño y, tal Lady Godiva, puesto que así lo quieres, pasearé mi cuerpo, los postigos cerrados, por la ciudad en vela. No, no es eso, no es eso. Mi poema no es eso. Solo lo cierto cuenta. Saldré de pantalón vaquero hacia las 9 de la mañana, blusa del long play y el cesto de esparto de Guadix, aunque me araña a veces las rodillas. Y luego, de vuelta del mercado, repartiré en la casa amor y pan y fruta. Me encanta, me encanta ese punto. La historia de Lady Godiva, que ¿cómo se llama? Su marido sospecha de ella, de que le ha sido la cosa de adulterio. Entonces, digamos que dice, pues vas a salir desnuda por el pueblo, no sé cuánto tal, a caballo. Entonces ella sale a caballo, cubierta solo con su melena, y todos los del pueblo cierran las ventanas. Por eso dice lo de los postigos cerrados. Cierran todas las ventanas para no tener la tentación de mirar. ¿De acuerdo? Es decir, que al final le sale al otro el tiro por la culata. ¿De acuerdo? Es decir, a querer exponerla a la vergüenza. Y aquí es un poco lo mismo. Es decir, ¿por qué tengo yo que mostrar mi feminidad como tú quieres? No, la mostraré como a mí me da la gana. ¿De acuerdo? Yo aquí a lo mejor me imagino que va más la cosa por... ¡Ay, ponte este vestido, que estás muy guapa! No, coño, yo quiero ir así. ¿De acuerdo? Es decir, yo creo que va un poco más por ahí. Pero es un poema eso de reafirmación. A mí sabéis que me gusta siempre meter algún poema de estos de lo que llamo yo el por qué yo lo valgo. ¿De acuerdo? Sí, te canto a la libertad de voy a ir a la vuelta del mercado, voy a ir repartiendo amor y pan y fruta en vaqueros ajustados y con mi cesto de Guadix que me araña la rodilla, pero oye... Bien guapa que estoy. ¿De acuerdo? Yo digo, a mí María Victoria Atencia me parece una autora magnífica. Es una autora magnífica. De hecho, hay una edición de obras completas de ella. Es decir, creo que es de la única que tuvo una edición de obra completa de todas las que hemos visto aquí. Lo cual también es un poco triste, también es un poco triste. Pero bueno, fijaos en estos factores, lo que os decía. Vamos a ver si recuperamos a estas chicas que lo merecen y cómo. Bueno, si estáis interesados, chicos, si queréis, aunque luego Carlos siempre lo cuelga en el cuaderno, os puedo pasar los poemas a través del mismo modo en el que os ha llegado el cartel,
bueno, pues para que los releáis en casa, porque son algunos que de verdad se disfrutan leyéndolos para uno mismo. Nada más, muchísimas gracias por llenar este salón de actos y nos vemos en la próxima.